Gracias, gracias. Te pido, mi Señor, que seas tú obrando en cada uno de nosotros y que esta palabra bendita, papá, pueda ser, Señor, aclarada, pueda ser revelada a nuestro espíritu, Señor, a nuestra alma y a nuestra mente, y sea, Señor, para edificación nuestra, y será de edificación nuestra, papá, para crecimiento, porque tu palabra tiene vida, porque tu palabra tiene poder de transformar, de edificar y de transformar nuestras vidas. Y tú siempre nos llevas de gloria en gloria, y nuestra mente se va renovando día tras día, mi Señor, y solamente es por el poder de tu palabra y por tu Espíritu Santo de Dios. Gracias, papá, gracias, Jesucristo. Esta palabra, mi Señor, sea lanzada, bendito Jesucristo, sea aclarada, sea colirio para nuestros ojos, mi Señor. Sacie nuestra sed y alimente nuestra alma y seamos fortalecidos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, mis hermanos. La gloria, la honra y la alabanza a nuestro Salvador Jesucristo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, Dios, por tu presencia bendita. Recordemos, mis hermanos, que siempre los miércoles son temas familiares. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Amén. Bueno, en esta ocasión es los ciegos en la familia. Los ciegos en la familia es el tema. Bueno, nosotros, mis hermanos, como seres humanos que somos, hay muchas causas por las cuales a veces no tenemos una visión literal. Así en la tierra no todos tenemos la visión completa, ¿verdad? Puede ser total o puede ser parcial. Estudiando este tema, pues investigué cuántas personas hay en el mundo con problemas de visión, y son 1,000 millones de personas en el mundo, de las cuales en los problemas visuales que se encuentran, 94 millones son de cataratas, 84 millones por la edad, ¿verdad? O vamos a decirle vista cansada para que no se oiga tan agresivo. Por vista cansada. También hay 8 millones de glaucoma, 7.5 millones por problemas de diabetes. Saben que el azúcar va tapando las venas de los ojos y va produciendo ahí una visión clara. Es retinopatía. Y también está la ceguera, y también no están incluidas la ceguera por accidentes, ni tampoco están incluidas las enfermedades de los ojos, como infecciones graves, fuertes, leves. Eso no está incluido. Pero sí, en el mundo hay muchas enfermedades que afectan a los ojos, ¿verdad? Según lo que yo estuve estudiando, y todos son de muchas maneras. Y aunque existe eso en lo literal, también lo existe en lo espiritual, ¿verdad que sí? Así como hay mucha gente enferma de los ojos en lo literal, también hay mucha gente enferma en el ámbito espiritual por diferentes causas. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy un poquito con el favor del Señor. Y empezamos con la primera cita. Y dice Levíticos 21 del 18 al 20 en la Nueva Versión Internacional. Dice: en efecto, no deberá acercarse nadie que tenga algún defecto físico, ninguno que sea ciego, cojo, mutilado, deforme, lisiado de los pies o manos, jorobado o enano, o que tenga sarna o tiña o cataratas en los ojos, o que haya sido castrado. En la ley, mis hermanos, Dios dio indicaciones respecto a los sacerdotes y levitas, a los que iban a servir en su templo. Estas eran una de las causas por las cuales no iban a poder trabajar en el servicio de nuestro Señor. Y entonces aquí está que entre los ciegos y los que tenían cataratas y los que no podían ver, o cualquier defecto, otro defecto, no podían servir. Si nacían ciegos, ya no podían ver. Si no tenían buena visión, tampoco podían servirle al Señor. Entonces, si fuera así hoy en día por lo literal, muchos ya no estaríamos aquí sirviéndole al Señor, ¿verdad? Pero es espiritual. Y entonces el Señor puso estas limitantes para los que tenían algún defecto físico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor estaba preparando unas reglas para que en un futuro el Señor iba a hacer milagros en todas esas personas. Entonces, por eso aquí en la ley Él ponía esta limitación para todos los levitas y sacerdotes que tenían algún defecto. No podían servir en el templo en la presencia del Señor. Y después también dice Lucas 7:21, dice:
En ese mismo momento, Jesús sanó ¿a poquitos? Muchos. Nuestro Señor Jesucristo vino a sanar a muchos que tenían enfermedades, dolencias y espíritus malignos, y los dio vista. ¿A cuántos? A muchos ciegos. Entonces, a eso vino nuestro Señor Jesucristo. En la ley decía que muchos no iban a poder entrar a servir al Señor por causas y enfermedades físicas. Y nuestro Señor Jesucristo también en la ley, en los profetas decía las profecías que el Señor iba a venir a traer sanidad y a dar vista a los ciegos, hablar a los mudos, levantar a los cojos. Ya estaban escritas las profecías, y aquí en el libro de Lucas podemos ver que Cristo Jesús vino a cumplir esas profecías, porque recuerden que en aquel tiempo, mis hermanos, no había oftalmólogos, no habían lentes, ¿verdad que no había? O gafas, no existían esas carreras, esa ciencia no existía todavía. Entonces todas esas personas en ese tiempo, antes de que nuestro Señor Jesucristo se manifestara, estaba el templo y no podían servir en el templo. Pero Cristo Jesús, cumpliendo las profecías que habla en Isaías, Él vino a sanar a muchos de enfermedades, de dolencias, de espíritus malignos, y dio vista a muchos ciegos. Así como esta cantidad que yo vi que en el mundo había 1,000 millones, pues en aquel tiempo también había muchos. Aquí estamos hablando en un porcentaje del mundo. En el pueblo de nuestro Dios no eran tantos, pero sí había mucha gente con problemas de esta índole, de enfermedades, dolencias, espíritus malignos, y había muchos ciegos. Y Cristo Jesús vino a sanar y a cumplir esas profecías de que habla en el libro de Isaías. Y también dice aquí en Juan, en primera de Juan 2:10 y Apocalipsis, porque vamos a hablar acerca de la ceguera espiritual, ¿sí? Dice: el que ama a su hermano permanece en luz, y no hay causa de tropiezo en él, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces vamos a hablar acerca de la ceguera espiritual, ya sea total o ya sea parcial. En este caso dice: pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Aquí no es igual unas tinieblas a oscuridad total. Quiere decir que había un porcentaje de que podía haber algo, pero no con toda la totalidad de claridad. Entonces aquí pues se puede decir que está en un porcentaje de un 50, un 60% de visibilidad. Entonces en este caso está hablando de una falta de visión por cuando se aborrece a un hermano, ya sea familiar o ya sea hermano en Cristo, o a un vecino o alguien. Cuando uno está en contra de alguien o tiene un malestar contra alguien, empieza a haber ese problema de ceguera en los ojos. Y entonces Cristo Jesús, aunque en el caso de que las personas no ven bien, ya sea una visión total o parcial, Cristo Jesús vino a sanar a las personas que tienen esos problemas, ya sea físicos o espirituales. Y también Apocalipsis 3:16 y 17 dice: así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pero dices: yo soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Dice: y no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre y ciego y desnudo. Aquí está hablando de que cuando nosotros como hijos de Dios somos tibios. ¿Sí saben qué es tibio, verdad, hermanos? ¿No tienen una idea de lo que es un tibio? Bueno, es cuando un hijo de Dios a veces le busca, a veces no le busca, a veces le cree, a veces no le cree, no se define como hijo de Dios. Entonces cuando alguien no se define y es tibio, dice la palabra del Señor que el Señor no le agrada eso, y entonces están considerados como ciegos, desnudos y pobres, dignos de lástima. Y también menciona, dice: y no sabes. Yo recuerdo hace tiempo, mis hermanos, que cuando empecé a usar lentes, ya hace varios años, yo según yo veía bien,
pero de repente como que se me nublaba la vista. Cuando ya me fui a hacer con el oftalmólogo, fui a checarme, resulta de que sí, ya no veía bien y no sabía que tenía ese problema. Y a lo mejor nos acostumbramos a ver las cosas y pensamos que estamos bien y pensamos que vemos bien, tanto en lo literal como en lo espiritual, y no sabemos y no sabes que eres un miserable y digno de lástima y un pobre ciego y desnudo. ¿Por qué? Porque somos tibios. Entonces aquí la tibieza, mis hermanos, nos trae grande afectación. A Dios no le gusta a los tibios. ¿Cuántos le gusta que su esposa los medio quiera? ¿Cuántos varones les gusta? ¿Cuántas esposas les gusta que sus esposos los media quieran a ustedes? En un 50%. ¿Cuántos? ¿Nadie? ¿No? ¿Verdad que no? Pues tampoco a nuestro Señor le gusta un amor tibio. Él quiere que le amemos en la totalidad y nos entreguemos a Él. Entonces aquí está hablando de una ceguera espiritual. Y ahora, en la palabra de Dios, desde que llegó nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, los evangelios hablan de todos los milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo. Quiero que pongamos atención aquí, porque para que nos demos cuenta la cantidad de ciegos que el Señor sanó cuando Él estuvo aquí en la tierra, aparte de las enfermedades, de las dolencias y de los espíritus malignos. La palabra de Dios habla en los evangelios y también en el libro de Hechos, nada más que no los agregué, habla de estos casos. Por ejemplo, yo no quise poner tanto las citas porque ustedes ya se saben los pasajes, ¿verdad que sí, mis hermanos? Amén. Amén. Empezamos con el primero. Dice, a dos ciegos dio vista. Y eso se encuentra en Mateo 9:27. Y dice que llegaban dos ciegos, se acercaron a Él y le dijeron, sánanos. Y el Señor les dijo, conforme a tu fe, les sea hecho. En otro caso, en Marcos 8:22, dice que un ciego había en Betania. En este caso, en este ciego dice que el Señor lo sacó, porque había mucha multitud, dice que lo tomó del brazo y lo sacó fuera de la ciudad. Ya hablamos la vez pasada, hace como un mes hablamos de ese ciego. ¿Por qué? Porque todos los que estaban ahí en esa ciudad de Betania había mucha incredulidad. Y el Señor lo sacó a ese ciego y lo llevó hasta afuera de la ciudad y fue que hizo un milagro en él. En otro caso, en Mateo 11:22, habla de un endemoniado, ciego y mudo. No logro imaginar la condición de este hombre, porque si ya la ceguera es una condición muy difícil, estar ciego como ser humano, imagínense ser ciego, ser endemoniado y ser mudo. Y el Señor, en su grande amor, le sanó. Otro caso es en la entrada a Jericó. Había un mendigo en la ciudad de Jericó. Dice que entrando el Señor lo vio ahí y que de la misma manera le sanó. Otro caso dice al salir de Jericó. Aquí dice al salir de Jericó. Parece como si fuera el mismo caso, porque en el primero que leí, 2 ciegos, y aquí en el quinto dice al salir de Jericó 2 ciegos, pero no es el mismo caso. porque lo narra Mateo en el capítulo 9 y lo vuelve a narrar este caso en Mateo 20, y no pudo haber repetido Mateo el mismo caso. Entonces, por ende, está hablando de 2 casos diferentes, y aquí habla que al salir en Jericó, aunque en el otro no menciona en qué lugar estaba, pero aquí está diciendo que 2 casos, dice al salir de Jericó, 2 ciegos también los volvió a sanar. Y también había un ciego de nacimiento que era Bartimeo, ¿se acuerdan? También en Juan 9:1 lo menciona. También habla en el 7º caso, junto al mar de Galilea, dice que sanó a muchos. En el mar de Galilea sanó a muchos, y también dice que en el templo se acercaron y de la misma manera sanó a muchos. Entonces nos podemos dar cuenta la cantidad de ciegos que en esos 3 años y medio que nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra haciendo milagros, ¿a cuántos casos de ciegos sanó? Era porque sí había muchos ciegos, y por diferentes causas. Había ciegos de nacimiento, ciegos por enfermedad, y este endemoniado me impactó, mis hermanos. Quisiera que analicemos, mis hermanos, por favor, y que me digan ustedes y que platiquemos ahorita, antes de que yo sé que danzaron mucho, pero quiero que me digan. Yo apunté aquí si
si alguien cercano a nosotros fuera ciego, ¿a qué se expone una persona que está ciega? Yo apunté a caerse, también puede estar expuesta a peligros externos. Los ciegos también están expuestos a depender de otros, no pueden hacer nada, siempre tienen que necesitan a alguien, auxilio, aunque tengan lazarillo o bastón, siempre tienen necesidad de alguien que tener cerca. Están expuestos a perderse, porque a lo mejor, aunque hay muchos ciegos, ¿verdad?, muy hábiles que van en el metro, en transportes, pero aún así están expuestos a perderse. Solamente van aprendiéndose determinadas rutas, pero no pueden ir a otras rutas con ese riesgo de perderse. También otro problema que están expuestos los ciegos es que no conocen a nadie. Por ejemplo, un ciego de nacimiento jamás va a poder ver el rostro de su madre o de su padre o de sus hermanos, ¿verdad que no? Aunque tuviera conocidos, vecinos o alguien, jamás iba a poder ver su rostro. En estos pasajes que hemos visto de Dios vista a muchos ciegos, dice que le preguntaban: ¿y quién te sanó? Yo no vi, yo no supe, nada más yo supe que me sanó. Y así es. Pero también muchos ciegos no progresan. Siempre tienen una vida muy limitada porque no pueden tener un trabajo como una persona que tiene vista. Entonces no pueden. Ahorita, gracias a Dios, hoy en día, bueno, pues está la escritura braille, ¿verdad? Y están otras condiciones diferentes en las cuales pueden tener trabajos de manuales, pero en aquel tiempo no era así. Y también no pueden disfrutar la naturaleza. Yo apunté estas condiciones de que los ciegos tienen muchas limitantes. ¿Alguien quiere añadir alguna otra? Exacto. Y todas estas cosas que mencioné ahorita, analicemos en lo espiritual. Si tú estás ciego espiritual, te puedes perder, te puedes caer, estás expuesto a robos o asaltos, a quemaduras, accidentes. También estás expuesto a que no conozcas a tu Padre espiritual. Sí, un ciego no puede conocer con toda claridad a nuestro Padre eterno. No lo puede conocer porque está ciego espiritualmente. Entonces, tampoco pueden disfrutar, así como nosotros podemos disfrutar cuando el oleaje del mar, una puesta del sol, unas cascadas, tanta naturaleza que Dios ha creado. También en lo espiritual, una persona ciega espiritual no puede disfrutar ni poder ver las cosas hermosas que Dios hace a favor nuestro. Entonces los quiero llevar a eso. ¿Cuántas cosas no se pierde una persona que está ciega, ya sea total o parcial? Yo, si me quito los lentes, los voy a ver todos borrosos y no los iba a ver con claridad. Así en lo espiritual, si yo estuviera una ceguera parcial, no iba a ver las cosas en la claridad. De ahí la importancia de analizarnos y ver si deseamos seguir así o quisiéramos ver bien. Porque cuando alguien quiere ver, también lo que hace, va hoy en día a clínicas. Hay opciones de ponerse lente intraocular y quitarse, o miopía, astigmatismo, y tratamientos o para las edades específicas, y lo pueden hacer y pueden mejorar su vista. Pero en aquel tiempo no era así. Pero en lo espiritual, aunque uno vaya con un oftalmólogo a una clínica, no le van a quitar la miopía, la ceguera, cualquier cosa por enfermedad espiritual, de ceguera espiritual, no te la quitan, ¿verdad que no? No la quitan. Entonces, ¿cuántas cosas nos estamos expuestos a perdernos y a no disfrutar porque tenemos una ceguera parcial o total espiritual? Estamos expuestos a muchas cosas. Entonces, imagínense ustedes, estos ciegos aquí, en todos estos pasajes, dice a unos que gritaban con desesperación y decían: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y gritaban, porque en aquel tiempo era más difícil todavía. No habían calles pavimentadas, no habían casas pavimentadas, era muy difícil para ellos conseguir los alimentos. No los familiares, si hoy en día a veces los familiares no están a un 100% atentos a un familiar que esté enfermo,
Pues por eso que habla aquí de Lucas 18, entrando a Jericó un mendigo, lo sacaban y pedían. Hoy en día también hay muchas personas que sacan a sus familiares y los tienen como algo de una entrada de dinero, los ponen en el metro, están ahí, están pidiendo dinero porque están buscando un beneficio, una entrada. Entonces, analicemos estas cosas, hermanos. Si nosotros tuviéramos, si tú te dieras cuenta que tienes un 50% de visión espiritual, ¿te gustaría quedarte así? Si fueras totalmente ciego, si tuvieras una infección en los ojos, si te picó una abeja aquí, todo el párpado se te cerró, hay muchas causas por las cuales no puede no tener visión. ¿Qué haríamos? ¿Nos quedaríamos así? ¿Seguros? ¿O iríamos con el que, en el que todo lo hace y todo lo cura y que hace milagros? Pero primero te tienes que dar cuenta, porque en la cita de Apocalipsis, y tú no sabes que eres ciego. Y a veces eso nos pasa, hermanos. Y a veces tenemos molestia con alguien y pensamos que no pasa nada. Y tú no sabes que eres ciego. Y aparte de ciego, desnudo. Y no sabemos. Eso es lo que me pasó, repito, cuando fui con el oftalmólogo y dije, híjole, necesita lentes, me dijeron. Entonces, a veces, como pasa el tiempo tan rápido, mis hermanos, y lo que es la vista cansada, ¿verdad? Y de repente dimos, híjole, ya no veo bien. Y pensamos que vemos bien. Y así nos puede pasar en el Evangelio. Ya tenemos 1, 2, 5, 7 años, 10 años. Y pensamos que estamos bien porque somos hijos de Dios. Pero al cabo del tiempo, la vista se nos puede cansar. Y pensamos que no pasa nada. Pero sí pasa. Sí pasa, mis hermanos. ¿Se acuerdan de Abraham? ¿Qué le pasó a Abraham? ¿Se acuerdan cuando le dijo, Padre, bendíceme? Jacob. No, Abraham no, perdón, me equivoqué. Isaac, cómo Jacob le engañó a su padre. ¿Sí se acuerdan? Entonces, si uno está ciego o ve un poco, porque dice que tocaba al hijo, ¿estamos expuestos a que nos engañen? Sí. Nos pueden engañar en la palabra, nos pueden engañar de muchas maneras, buscando un favor, porque él buscaba un beneficio. Entonces, el estar ciego trae muchas circunstancias difíciles a nuestra vida, tanto en lo literal como en lo espiritual. Yo puedo ir caminando con rapidez y por no fijarme bien, me voy de boca, que es muy frecuente, ¿verdad? Que nos pase eso y ahí vamos a... Dice, es que me fue a orar rápidamente. Me fui a postrar. Entonces estamos expuestos a muchas cosas. Entonces, en estos casos, mis hermanos, todos los ciegos, algunos ciegos no, otros los llevaron, hubo gente que se compadeció y los llevaron a Jesús. Otros gritaban con desesperación. Entonces, ya sea que te lleven o ya sea que tú sepas de alguien que te puede sanar, porque se corría la fama de nuestro Señor. Se corrió la fama y muchos fueron sanados, hermanos. Dice, muchos fueron sanados. Ahora un poquito más adelante dice Isaías 35, para que tengamos la seguridad de las profecías de nuestro Padre bueno. Dice, decídalos de corazón tímido. ¿Hay al tímidos aquí? ¿Nadie es tímido? ¿No? ¿Todos son bien valientes? Dice así, decídalos de corazón tímido, esforzaos y no temáis. He aquí, vuestro Dios viene con venganza y retribución, vendrá de Dios mismo, mas Él os salvará. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos. La palabra salvará también está la definición como sanar, hermanos. Siempre cuando está la palabra salvación, está como sanador. Dice el 5, entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destapan
y los cojos entonces saltarán como un ciervo, y la lengua del mudo gritará de júbilo, porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Arabá. Entonces considero yo, mis hermanos, no sé la opinión de ustedes, de todos nuestros sentidos, oído, vista, olfato, boca, tacto, ¿cuál es la más difícil para sobrevivir en esta tierra? Pensemos, si yo no pudiera oír, si yo no pudiera oler, si no pudiera palpar, pero ¿cuál es la más difícil para sobrevivir? Yo considero que la vista, porque aunque no tuviera manos puedo ver a dónde voy, aunque no tuviera olfato, aunque no tuviera oídos, aunque no pudiera hablar, puedo hablar a señas, ¿verdad? Pero en el caso de los ciegos, mis hermanos, la vista es súper de mucha importancia en nuestras vidas, tanto en lo literal como en lo espiritual. Entonces tenemos que analizar nosotros cómo está nuestra vista. Pero gracias a nuestro Padre bueno que esta profecía está para nosotros, porque fue dada por el profeta Isaías, y por eso Cristo Jesús vino a cumplir esta profecía. Pero esa profecía, cuando Cristo Jesús vino a hacer milagros, a quitar dolencias, a sanar endemoniados y dar vista a ciegos y a cojos, también en lo espiritual hoy se hace presente a nosotros. También en lo espiritual Él sana. Y entonces vamos a ver algunas causas por la ceguera. ¿Por qué causas puede uno estar ciego en lo espiritual? Dice la palabra de Dios en el Salmo 15, en el Salmo 115, 4-8. ¿Tienen ojos y no ven? ¿Oídos tienen? ¿Manos tienen? ¿Pies tienen? ¿Tienen boca y no hablan con su garganta? Dice, y semejantes a ellos son los que confían en ellos. Entonces la idolatría, los que adoran a ídolos, tienen ceguera. Tienen ceguera los que adoran a ídolos. En lo literal nada más. Yo puedo adorar a mis hijos. Yo puedo adorar el dinero. Yo puedo adorar mucho a mi coche. Sí, hay personas que no toquen a su coche. No toquen a su coche. Puedo querer mucho mi casa, mi dinero, el trabajo. Yo no dejo de trabajar porque siento que pierdo mucho. Entonces hay muchas clases de idolatría, mis hermanos. Muchas clases de idolatría. Entonces los que tienen idolatría también tienen una ceguera espiritual. Isaías 56, 10 habla acerca de los centinelas ciegos. ¿Qué dice en ese pasaje? ¿Cuáles eran los centinelas? Otros pasajes, otras versiones lo menciona como atalayas. Nuestro Dios dio indicaciones al pueblo de Israel que tenían que haber en las ciudades, porque las ciudades de aquel tiempo eran ciudades cercadas. Todas las ciudades de aquel tiempo eran ciudades cercadas. ¿Cuál era la función de que se cercaran? Si ustedes ven en las películas, eran unas murallas muy altas y había hasta arriba atalayas o centinelas. La función de la atalaya es dar aviso al que venía. Si venían un ejército a atacar a la ciudad, si venía un rey, si venía un mensajero, todo lo que pasaba, el centinela o el atalaya avisaba. Pero aquí habla acerca de los centinelas ciegos. ¿Por qué se refiere a un centinela ciego? Porque esos que veían no les interesaba lo que sucedía en el pueblo. La función del atalaya era proteger al pueblo, cuidar al pueblo, ver el bien del pueblo. Esa era la función. Pero aquí cuando el Señor Jesucristo, nuestro Padre bueno, da esta profecía por el profeta Isaías, es porque los atalayas no estaban viendo el bien del pueblo, sino estaban viendo únicamente sus beneficios, su interés personal. No estaban cumpliendo con su trabajo como atalayas, no les preocupaba lo que le pasaba al pueblo. Nosotros como iglesia, mis hermanos, el Señor ha levantado ¿qué? Atalayas para ver qué pasa, qué sucede, quién está ahí. A veces cuando nosotros estamos aquí en otras iglesias puede ser que alguien quiera hacer daño afuera, ¿verdad? Que se roben los vehículos, que rayen los vehículos, que se roben las motos, y puede pasar, pero por eso se pone un atalaya. Y en lo espiritual así es.
toda iglesia levanta el Señor siervos o atalayas para estar alerta y ve. Pero a veces los atalayas no cumplen con lo que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque están viendo sus beneficios. No les preocupa el pueblo. Dios los levantó como atalayas para cumplir un propósito. Y solamente están buscando un beneficio propio, un beneficio personal. Y el Señor por eso le dice que son ciegos. Por eso le dice el Señor que son ciegos, porque solamente ellos están buscando satisfacer su beneficio personal. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos que ver el beneficio de todo el pueblo. Por eso el Señor les dice centinelas ciegos. También habla en Mateo 15:14 acerca de los guías ciegos. Y nuestro Señor Jesucristo lo menciona de esa manera y habla mucho acerca de los fariseos, porque los fariseos decían pero no hacían. Por eso el Señor le dice ciegos, porque el propósito de los fariseos era tener el cuidado del pueblo, la instrucción del pueblo, la enseñanza para el pueblo, y ellos no lo hacían. Entonces por eso el Señor le dice, les dice al pueblo, les dice que escuchen lo que dicen, pero no se comporten como ellos actúan. No se comporten como ellos actúan. Por eso los fariseos siempre actúan con su beneficio nada más personal y no hacían lo que la ley decía. Aparentemente lo hacían, pero no vivían una vida recta delante de Dios. Y su corazón estaba dañado. Por eso el Señor les dice guías de ciegos. También habla acerca de Mateo 23:26 acerca de los fariseos ciegos. Y siempre los fariseos y saduceos hacían eso. Y en ese pasaje de Mateo 23:26 habla acerca de que dice nuestro Señor Jesucristo que es mejor lavar porque ellos decían que tenían que lavar un vaso por fuera y no por dentro. Y nuestro Señor Jesucristo se refiere a eso, que es mejor la limpieza interna. Por eso también nuestro Señor Jesucristo se refiere a los saduceos y fariseos como sepulcros blanqueados, porque solamente ellos se fijaban de la apariencia externa y no de lo interno, y por eso el Señor se molesta y los cataloga como fariseos ciegos. También en Mateo 23:19 habla de los necios ciegos. ¿Sí saben qué es un necio? Una persona obstinada en no querer cambiar, no querer obedecer. También son catalogados como mentirosos porque violaban la ley y los mandamientos. Decían, pero no hacían. Y aunque ellos sabían la ley y conocían la ley, ellos eran necios, no querían hacer lo que la palabra de Dios dice. Entonces estas son causas de una ceguera espiritual. Y el Señor Jesucristo los hace evidente la conducta de ellos. Vamos a otro punto, mis hermanos. Aquí en segunda de Pedro 1:9 y segunda de Pedro 1 del 1 al 5. Empezamos con el primer verso del 9. Dice, porque el que carece de virtudes, ¿sí saben qué es una virtud? Al final puse la definición de una virtud. Dice, virtud es como una cualidad esencial en el ejercicio de la fe. Entonces habla de virtudes. Todos nosotros tenemos que tener virtudes como seres humanos. Y entonces dice, el que carece de virtudes. Si nosotros no hay virtudes, es ciego. Así lo menciona el Señor. Todos nosotros tenemos que tener virtudes, porque si no, a los ojos de Dios somos ciegos o corto de vista. Está mencionando los ciego o corto de vista. Entonces habla de una visión parcial y en otra total. Dice, habiendo olvidado la purificación de los pecados pasados. Todo pecado, mis hermanos, que el hombre comete, el Señor nos perdona. Mis hermanos, todo pecado que el hombre comete, el Señor le perdona. ¿No dices amén? Pero amén con, hermanos, se está perdonando el Señor. Amén, con alegría, porque nos perdona. Imagínense que no nos perdonáramos, qué cúmulo tendríamos de pecado, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que, dice aquí, habiendo olvidado la purificación de sus pecados. Cuando hay pecado hay una mancha. El Señor nos perdona, pero no se nos debe de olvidar, mis hermanos, que tenemos que pasar por un proceso de purificación. Sí, el Señor nos perdona, pero nosotros tenemos que irnos limpiando, no se nos debe de olvidar.
Entonces, si no tenemos virtudes, somos ciegos. Y entonces más adelante sigue diciendo, en los versos más atrás dice, del verso del 1 al 5, dice: por esta razón también obrando con toda diligencia. ¿Sí saben qué es diligencia? ¿Qué es diligencia? Solicitud, movimiento. No lo estés pensando tonto, muévete, muévete, ¿sí? Por esta razón también obrando con toda diligencia, añade a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia piedad, a la piedad fraternal, y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, no dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces quiere decir que cada uno de nosotros tenemos que ir añadiendo virtudes. Cuando dice añadir, hasta abajo está la palabra añadir, que es acumular, aumentar y multiplicar. Es como cuando nosotros tenemos una alcancía y voy añadiendo, voy metiendo, voy aumentando, voy multiplicando, voy acumulando. Y aquí está. Dice por esto, pero dice que con diligencia, mis hermanos, con diligencia. Porque si no lo hacemos, si nosotros no tenemos estas virtudes, estamos ciegos. Si nosotros no tenemos estas virtudes, estamos ciegos. Pero fíjense cómo al principio y al final, ¿con qué culmina? ¿Con esa virtud de qué? Amor, exactamente. Una de las virtudes que tenemos que acumular y que tenemos que añadir es el amor. Y empezamos primero ¿con qué? Con la fe. Dice, por esta razón, obrando con toda diligencia, con toda solicitud, con toda prontitud, añadid a la fe virtud, al virtud conocimiento, y al conocimiento es porque tú vas a estudiar, ¿verdad? Y al conocimiento dominio propio. ¿Qué es dominio propio, mis hermanos? ¿Qué es dominio propio? Les voy a decir una frase para ser más específica. No vamos a hacer cerillitos, ¿sí? Porque aunque me encienda y me hagan un rozoncito y como cerillo me prenda, yo tengo ese dominio propio. ¿Sí entendieron el rema del cerillito? Bueno, entonces dominio propio, al dominio propio perseverancia, que viene siendo la paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Entonces todas estas cosas, todas estas virtudes que debemos que tener, mis hermanos, si no las tenemos, si no vamos añadiendo estas cosas que el Señor nos está diciendo que las tenemos que tener, somos ciegos. Y entonces analicen, ¿cuánto tienes de fe? ¿Cuánto tienes de conocimiento? ¿Cuánto tienes de dominio propio? ¿Cuánto tienes de paciencia? ¿Cuánto tienes de piedad? ¿Cuánto tienes de afecto fraternal? ¿Cuánto tienes de amor? Entonces tú analiza, ¿qué tanto ves? ¿Estás a un 50%? ¿Estás a un 30%? ¿Estás a un 90%? Porque has ido añadiendo a tus virtudes. Ya añadiste conocimiento, ya no te enojas, ya tienes dominio propio, ya tienes piedad, ya tienes afecto fraternal, tienes amor. ¿Cómo está la miopía? ¿Cómo está el glaucoma? ¿Cómo están las infecciones en los ojos? ¿Cómo está la ceguera? Yo creo que tenemos que ir con el oftalmólogo espiritual. ¿Sí? Porque a veces pensamos que no tenemos que tener estas virtudes. Por eso dice, por esta razón también, obrando con toda diligencia. No te tardes, hermano. No te tardes, no nos tardemos. No nos tardemos. Tenemos que estar trabajando con esto. Porque si quiere decir que yo me enojo en 5 segundos y que respondo mal y que soy agresivo o agresiva, quiere decir que
De plano me urge unos lentes de fondo de botella, ¿verdad? Entonces, la virtud es una cualidad esencial en el ejercicio de la fe. Y por creer tenemos que practicar todo esto, ir añadiendo. Hermanos, aquí no es de que Señor, mándame por favor, mándame la virtud, mándame el conocimiento, mándame el dominio propio, mándame la perseverancia, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal. Nosotros tenemos que trabajar con nosotros. Somos nosotros los que tenemos que negarnos a nosotros y trabajar con nuestro temperamento. Somos nosotros, es decisión de cada quien. Y sí, hay que pedirle al Señor que nos ayude, pero nosotros somos los que tenemos la determinación de hacerlo o no hacerlo. Entonces es algo necesario que tenemos que tener estas virtudes. Y también, mis hermanos, no olvidarnos, dice, carece de estas virtudes, es ciego y corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados. Entonces es muy importante que nosotros, mis hermanos, aunque en su grande amor el Señor nos perdonó nuestros pecados, nosotros tenemos que pasar por una purificación, por una limpieza en nuestras vidas. No se nos debe de olvidar. Vamos a la siguiente, mis hermanos. Entonces, volviendo aquí, ¿cuál es la última? Empezamos en estas virtudes, empezamos por la fe y terminamos en el amor. Entonces el amor es muy importante. ¿Por qué? Porque Corintios 13, mis hermanos, dice del 4 al 8, el amor es. Y no con esa frase, mis hermanos, yo recuerdo que hace muchos años había unas caricaturitas y estampas, amor es, como alguna eslogan, no solamente de decir, ¿no? El amor es pasear, el amor es disfrutar una coca que ponían así. No, este es el verdadero amor, el que el Señor nos enseña, mis hermanos. No es una frase, un eslogan publicitario. Entonces aquí está diciendo que el amor es. Entonces el amor es paciente, es bondadoso, no es envidioso, no es jactancioso, no se orgullece, no es grosero ni tiene rudeza, no es egoísta o busca lo suyo, no se enoja o se irrita, no guarda rencor, no se deleita en la maldad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Dice el último, nunca deja de ser. Otra versión dice, nunca deja de existir. El amor siempre es, porque Dios es amor. Entonces, si en esta, mis hermanos, si en esta virtud que el Señor nos está pidiendo a nosotros, que empezamos por fe porque hemos creído en Cristo Jesús, ¿verdad? Y termina y nos dice que en esa virtud nosotros tenemos que tener amor. ¿Debo de ser yo? Sí saben que es paciente, ¿verdad? Bondadoso, tener bondad. ¿Sí saben qué es ser envidia? Un envidioso es que solamente busca lo suyo. Yo quiero comida especial y los demás comen frijolitos. La mejor fruta para mí, los demás platanitos. Sin menospreciar a los plátanos, ¿verdad? Cuando alguien es envidioso, solamente está buscando su beneficio. A veces los esposos pueden ser envidiosos con las esposas, o las esposas envidiosas con los esposos. No se dan del todo. No buscan el beneficio, no buscan el amar a la esposa. La tienen solamente como un objeto, como algo que te sirve, algo que te es útil. Entonces, el envidia es no dar, no darse. Jactancioso se refiere al orgullo, jactarse, vanagloriarse. Yo soy el proveedor, yo soy muy bueno contigo, yo no te falto, yo esto, yo esto y yo esto. Eso es jactarse de lo que aparentemente es alguien. El orgullo, si saben qué es orgullo, ¿verdad? Es vanagloria. La rudeza, tratar con rudeza. A veces se trata con rudeza al esposo o a la esposa, o a los hijos se tratan con rudeza.
A veces los padres dicen, mira, a mí me trataban así, yo te estoy tratando solamente a la mitad de lo que me trataron a mí, así es que aguántate. Y se trata con rudeza. Y si nuestro Padre bueno aplicar esa ley con nosotros, Él nunca va a ser rudo con nosotros. Él es paciente y Él es amoroso. Pero también el papá que ama, corrige, ¿verdad? Egoísta, busca lo suyo, no se enoja, no se irrita. Quiere decir que nosotros nos enojamos y no hablamos, no nos hablamos como esposos, no le hablamos a la mamá, no le hablamos a la suegra. Entonces, en mí hay enojo, me estoy irritando, me hace falta amor, y por faltarme esa virtud de amor soy ciego. No guardo rencor. ¿Qué es rencor, mis hermanos? Cuando uno se acuerda y no puede olvidar las cosas que le hicieron hace tiempo. Tú me trataste mal, me engañaste, me pegaste. ¿Qué más? ¿Nunca tuvieron ustedes rencor? ¿Sí? ¿De qué cosas se guardaban, mis hermanos? Muchas, ¿verdad? Muchas, mis hermanos. Pero gracias al Señor que nos perdonó. No se deleite en la maldad. Puedo poner como ejemplo cuando a alguien le pasa algo y no dice, es que se lo merecía. Y le pegaron en la escuela porque se lo merecía. Y no debe de ser así. Entonces el amor todo lo sufre. Entonces, mis hermanos, cuando alguien nos haga algo, no digas tú, ay, es que me dolió, es que yo sufro mucho. Porque el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo cree, todo lo soporta. El amor cubre multitud de pecados. El amor cubre multitud de pecados. El amor nunca deja de ser. Entonces, esta virtud que es el amor, mis hermanos, aparte de que es un mandamiento que el Señor nos manda, que tenemos que amarnos unos a otros, es algo que tenemos que añadir constantemente. Entonces, si nosotros no tenemos esta virtud, somos ciegos. Aquí está Mateo 11, 4 y 5 en la Biblia Américas. Y respondiendo Jesús les dijo, id y contad a Juan lo que oís y veis. ¿Sí se acuerdan de este pasaje? ¿Quién era Juan? ¿Quién era? El discípulo amado, no. Juan el Bautista. Juan el Bautista no habla del discípulo amado. Por esto añadid conocimiento. Y entonces dice así, Mateo 11, 4 y 5. Respondió Jesús y le dijo, porque Juan el Bautista, cuando estaba en la cárcel y que ya sabía que se acercaba su hora de su muerte, le pregunta a nuestro Señor Jesucristo, oye, ¿eres tú el Cristo o esperamos a otro? Él tenía dudas. Y entonces Cristo Jesús le manda a decir, dice, id y contadle a Juan lo que ves y lo que oís. Dice, los ciegos reciben vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Esto y muchas cosas vino a hacer nuestro bendito Salvador Jesucristo, en lo literal y en lo espiritual para nosotros. Entonces, mis hermanos, ya sea que tú tengas vista corta o alguna infección o alguna molestia o que necesites poco aumento o lo que sea, o si tienes cojera y andas que un poquito en el mundo y un poquito en la iglesia, ¿verdad? Y los leprosos, ¿por qué causas viene la lepra? Por murmurar viene la lepra. Entonces, si un día cometiste un error porque no sabías, bueno, pues también el Señor limpia a los leprosos. A los sordos los hace oír, y a los muertos espirituales los hace resucitar, y a los pobres en espíritu o literales también les es anunciado el Evangelio. Entonces, nuestro bendito Señor Jesucristo vino a cumplir todas estas
promesas, hizo sanidades y milagros. Pero aunque había mucha gente en aquel tiempo, mis hermanos, había unos que gritaban, endemoniados, ciegos, enfermos, con lepra, sordos, mudos, de cualquier índole, ya sea que ellos fueran o que los llevaran, el Señor Jesucristo sanó. Entonces tú decides si alguien te lleva o tú clamas al Señor ahorita y le dices: Señor, perdóname porque yo tengo este problema y tengo esta visión, y yo no quiero que por causa de estar ciego me caiga, esté expuesto a peligros, esté expuesto a depender siempre de alguien. Porque a veces cuando uno alcanza uno a ver las cosas, a veces ya no depende uno de alguien. Porque a veces, oren por mí porque me siento triste. Dependes de alguien. Cuando el Señor te ha dado la facultad para que tú lo puedas hacer. Sobre todo es algo muy básico, ¿verdad? Estoy triste, tenemos al Señor, ¿verdad? Y aunque fuera una cosa muy difícil, tenemos a nuestro Señor. Sí es bueno que tengamos hermanos en Cristo que nos apoyen, pero hay momentos en que uno lo puede también hacer, ¿verdad? Entonces la ceguera, mis hermanos, nos impide muchas situaciones, como no disfrutar la naturaleza de nuestro Señor. Todo lo que es la naturaleza de nuestro Señor, sus beneficios, no podemos ver su rostro, estamos ciegos y apartados. Entonces el estar ciego o tener la vista limitada, estamos expuestos a muchas cosas, tanto en lo literal como en lo espiritual. Pero bendito nuestro Señor, que Él da vista y hace milagros y prodigios. Pónganse de pie, mis hermanos. Tú decides si corres a los pies de papá para decirle: sálvame, sáname. Tu palabra dice que tú diste vista a los ciegos, a los cojos hiciste nadar, a los mudos hiciste hablar. Yo necesito ver. Perdóname porque no he añadido a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Pasen, mis hermanos, pasen los que quieran, está libre. Nuestro Señor Jesucristo nos hace libres, nos hace libres. Él nos perdona porque cometemos errores. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor Jesucristo, porque viniste a cumplir, mi Señor, las profecías. ¿Cuántos enfermos hay, mi Señor? Tu palabra dice que tú pasabas y que te compadecías de la gente. Yo te pido, mi Señor, que tú pases aquí. Pasa, mi Señor, en esta casa. Pasa, mi Señor. Pasa, mi Señor, y compadécete de nosotros. Tenemos tantas carencias, papá. Tenemos tantas carencias y nos equivocamos, aborrecemos, hablamos, murmuramos, no hemos añadido, Señor, lo que dice tu palabra, no tenemos amor, tenemos la vista corta, mi Señor, porque somos tibios, porque no cumplimos tus mandamientos, porque a veces no nos fijamos, mi Señor, de lo externo, como los fariseos, de la apariencia de piedad, pero no de lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Pero tú que escudriñas nuestros corazones, tú que escudriñas hasta lo más profundo, sabes que tenemos muchas carencias, papá. No te podemos engañar. Tú conoces, Señor, la condición interna nuestra, que nos hace falta mucho, papá. Sana nuestra ceguera. Abre nuestros ojos, Padre mío. Abre nuestros ojos. Tu palabra dice que en unos escupías saliva, en otros dices que ponías tus manos sobre sus ojos y eran abiertos sus ojos. También a Pablo, papá, a Pablo le diste la vista, a Pablo lo cegaste, mi Señor, y también le diste la vista a él. Tú eres el que da la vista y tú haces el que hace al ciego, así dice tu palabra. Tú haces al ciego y tú haces al cojo, papá. Pero aún al ciego y al cojo le das vista y a los cojos haces andar. Eres tú, mi Señor. Perdona nuestras actitudes,
Perdona, Señor, la poco entendimiento. No nos hemos dado cuenta que estamos ciegos, mi Rey. Pero gracias a tu palabra, gracias a tus profecías, gracias a tu amor que nos haces libres, papá. Ya sea de ceguera, ya sea de espíritus inmundos, ya sea de enfermedades, ya sea de dolencias. A los endemoniados, mudos y ciegos los sanaste, papá. Que hay imposible para ti, mi Rey. Que hay imposible para ti, mi amado, el hacedor de maravillas. Tú veniste a cumplir las profecías, porque tú quieres un pueblo sano, y que podamos ministrar en tu tabernáculo, en tu presencia. En aquel tiempo no había acceso, Señor, a servirte ciegos, ni cojos, ni mudos, ni sarnosos, ni enfermos, ni con defectos. Pero te place a ti sanarnos, para que estemos ministrando en tu presencia, para poder ministrar en tu casa, para poder ayudar a otros. Un ciego no puede ver, un ciego no puede estudiar, un ciego no puede leer tu palabra, un ciego no lees retenida, Señor, los remas. Padre, cuántas limitantes tienen los ciegos, cuántas limitaciones no pueden avanzar los ciegos, pero te ha placido a ti sanar, te ha placido a ti liberar, te ha placido a ti, mi Señor, sanarnos. Gracias, Padre, porque ahora podemos ver tu cara, podemos ver tus maravillas. Gracias, Espíritu Santo, Dios, por tus benditas profecías. Que los ciegos recobran la vista, que a los cojos los han de andar, que a los leprosos, mi Señor, por murmuración quedan limpios, los sordos oyen. Y aunque estuviéramos muertos, mi Padre, aunque estuviéramos muertos, tú sanas. Te suplico, mi Señor, por nuestros familiares en este día. Papá, hay mucho familiar de nosotros endemoniados que no oyen y que están ciegos y que están muertos, mi Padre, y que están cojos. Papá, por favor, hay muchos familiares nuestros, mi Señor, que esa es su condición. Te suplico que les salves, te suplico que les sanes, mi Rey. A veces nuestros esposos están ciegos, no oyen. A veces las esposas, Señor, están enfermas. Mi Señor, sé propicio a nuestras familias, presentes y ausentes, a toda esta iglesia, rebaño de Jesucristo, a llama de fuego, a Silo, y a muchas iglesias, papá, la comunidad cristiana. Sálvale, mi Señor. Mucho pueblo tuyo, Señor, tú viniste al pueblo tuyo a sanar, a liberar, a transformar, a dar vida. A eso viniste, papá. Tú viniste a deshacer las obras del diablo y lo hiciste por amor. Y tu palabra dice que multitud de pecados, mi Señor, el amor cubre multitud de pecados, y gracias a tu amor nos has perdonado. Sana este pueblo, papá. Sana este pueblo, mi Rey. Haznos clara la visión. Quita miopía, quita ceguera, quita ojo nublado, quita, mi Señor, toda ceguera. Obra, Espíritu Santo de Dios, para tu honra y para tu gloria. Espíritu Santo de Dios, obra en tu pueblo, papá. Trae sanidad, mi Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre amado, porque 30 años de mi vida estuve ciego, mi Señor, pero tú llegaste a darme vista.